Un saludo muy cordial y muy afectuoso a todos los asistentes a este importante evento. Les renuevo mis disculpas por no haber tenido conocimiento a tiempo del lugar y la hora en que iba a efectuarse. Por eso quiero de todas maneras hacer algunas reflexiones que contribuyan a lo que el doctor Carlos Romero se ha propuesto. Ayer cumplió la Constitución colombiana de 1991 18 años. Esa Constitución ha recibido muchas críticas, una de ellas, y muy constante, lo recuerdo desde el momento en que se expidió y algunos empezamos a defenderla, que la crítica más recurrente era que se trataba de una Constitución utópica. Es importante entonces hacer alguna reflexión sobre lo que eso significa. El término utopía o el adjetivo utópico se utilizan normalmente de manera peyorativa, como quien dice sueños irrealizables, quimeras, meras ilusiones. Sin embargo, la etimología de la palabra puede esclarecer mejor el campo correcto de su aplicación. La utopía, que fue utilizada por Tomás Moro, significa ni más ni menos lo que no tiene lugar, por contraste con la topía, que es lo que sí tiene lugar. La utopía no tiene lugar, pero puede llegar a tenerlo. ¿Depende de qué? Depende de que nos lo propongamos. Cuando a mí me decían, es que la Constitución colombiana es utópica, yo respondía, ¿y qué tal que no lo fuera? Porque la utopía apunta a bienes de los que carece una sociedad. En el caso concreto de Colombia, a bienes de los que carecemos y bienes que deseamos fervientemente. Por ejemplo, la paz. En el artículo 22 se consagra explícitamente que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Será una utopía lograr la paz? Yo no lo creo. Pero el constituyente colombiano de 1991 tuvo el buen cuidado de señalar el camino mediante el cual él creía que podía lograrse la paz, en contraste con la propuesta del actual gobierno, que piensa que la paz se logra por el mero uso de las armas y que es altamente deseable que eso ocurra y que las cosas sigan pasando en el país como en este momento pasan. El constituyente de 1991 creía que para lograr la paz se necesita más democracia, se necesita más participación, se necesita una distribución más equitativa de la riqueza, se necesita que las necesidades elementales de todos los colombianos estén satisfechas. Únicamente de esa manera concebía el constituyente colombiano el logro de la paz. Lo que uno pregunta entonces es esto, y es que ese camino que el constituyente del 91, a mi juicio tan acertadamente propuso, no puede recorrerse. Es que es imposible que hagamos ese trayecto en busca, en función de la paz. Yo no lo creo. ¿Qué fue lo que el constituyente de 1991 hizo? Una especie de inventario de los males que aquejan al país. Pudiéramos decir que señaló la topía, lo que en Colombia hay. Entonces, si la Constitución del 91 no fuera utópica, sino tópica, tendría que ser una Constitución demasiado miserable. Una Constitución que entonces decretara que es deseable el secuestro, que es deseable la violencia, que es deseable la pobreza, que es deseable la distribución inequitativa de la riqueza. Tenía que ser utópica, tenía que señalar bienes de los que carecemos y la ruta en función de la cual esos bienes son posibles. El polo democrático alternativo se ha propuesto materializar la Constitución de 1991. Vean ustedes allí una gran paradoja. A menudo se vincula el polo con movimientos subversivos y resulta que la subversión consiste en desconocer la institucionalidad y tratar de cambiarla por la fuerza. ¿En qué consiste la propuesta del polo? En materializar lo que el constituyente de 1991 estableció como necesario
para ese bien tan preciado que es la paz. Porque la paz solamente se concibe en una sociedad justa, en una sociedad donde todas las personas tengan satisfechas sus necesidades básicas. Eso ni más ni menos es el Estado social de derecho. Decía que el constituyente del 91 señaló el camino para lograr esa meta y que dentro de ese camino incluyó una mayor democracia, una mayor participación de la gente y una tabla tan ambiciosa de derechos como jamás se había conocido. Pero como nosotros tenemos la costumbre, el hábito perverso de escribir textos magníficos con el objeto, con la secreta esperanza de que se queden escritos, el constituyente del 91 además proveyó de instrumentos necesarios, eficaces, idóneos, para que esos derechos pudieran materializarse, pudieran ser una realidad. Instrumentos como la tutela, como la acción de cumplimiento, como las acciones populares, tienden exactamente a satisfacer ese propósito y a alcanzar esas metas. El polo democrático alternativo ha surgido, no como muchos piensan, contra el tradicional bipartidismo, sino que el polo lo que pretende es que en Colombia haya bipartidismo como lo existe en todas las democracias consolidadas. Porque en Colombia lo que se presentaba como bipartidismo era una mera fachada. Los partidos podían intercambiar sus programas, podían intercambiar sus jefes. Eso hizo posible el Frente Nacional. Si la lucha es por la burocracia, entonces repartámosnosla equitativamente. La mitad para ustedes y la mitad para los otros. Si el otro problema, la ambición de un poder presidencial es demasiado urgente, pues entonces alternémonos en el poder. 4 años los liberales y 4 años los conservadores sin que nada pasara. Ese es un falso bipartidismo y con un falso bipartidismo no puede hacerse democracia. El polo democrático alternativo tiene una propuesta a contramano de la propuesta del gobierno actual. Una propuesta que trata de satisfacer las exigencias constitucionales y satisfacerlas en busca de un objetivo tan prístino, de un objetivo tan claramente señalado como la paz dentro de una sociedad justa. El polo democrático alternativo pretende materializar esa parte dogmática, garantista de la Constitución, que resulta, por cierto, incongruente con la parte orgánica o con la parte que se refiere a la manera como debe manejarse la economía y cómo debe manejarse la hacienda pública. Por eso nosotros hemos propuesto un cambio de modelo económico, porque sin el cambio de modelo económico es imposible que la Constitución actual se materialice. Es necesario que se genere empleo, y para que se genere empleo es necesario que el Estado intervenga en la economía. Es necesario que el Estado mismo asuma la tarea de generar empleo y propiciar que también los empresarios privados creen empleo. El empleo es esencial porque es la única manera de asegurar que las personas van a tener ingresos que les permitan vivir dignamente y que no sean derivados de limosnas que el caudillo les otorga a cambio del respaldo que luego les exige. La propuesta nuestra consiste en crear un ambiente dentro del cual todas las capacidades humanas puedan desplegarse. La Constitución colombiana de 1991 es por esencia una constitución autonomista. Preserva, consagra, defiende y protege la autonomía de la persona, la autonomía de las entidades territoriales, la autonomía de las autoridades indígenas para ejercer, administrar justicia dentro de sus propias comunidades. Es una constitución que tiende a que la persona humana se realice, a que la economía se disponga en función de esa finalidad que es la persona humana. Uno se pregunta, ¿ese podrá ser un proyecto subversivo? Ese proyecto es
acogible, es aceptable por cualquier persona que se diga demócrata. Pero como ese proyecto es un proyecto incluyente, trata de incluir a los grupos tradicionalmente excluidos, como los indígenas, como los negros, como los homosexuales, como las mujeres que aún no tienen la representación que deberían tener. Y por tanto, esa constitución es una constitución de izquierda. Es una constitución de izquierda como el proyecto del Polo por una razón muy simple. Porque los proyectos de izquierda son aquellos que postulan que el poder político debe ejercitarse en función de los débiles, que en toda sociedad hay débiles y poderosos y que cuando se decide